Bueno, Estaban asustados, profe, me parece. sí, seguramente. Ok, bueno, listos para iniciar. Vamos a iniciar. A ver. Bueno, ahí van a aparecer. Acá vamos. Bueno, el tema de hoy, que es la última parte de esta unidad, que son las redes neuronales. Vamos a ver algunas aplicaciones, eh, algunas, lo que más se usa, digamos, en el caso de redes neuronales. Recuerden que las redes neuronales tienen una infinidad de aplicaciones. Vamos a ver las más comunes, las más usuales que se pueden realizar. Este es un punto importante porque, digamos, siempre ha sido la parte más crítica de una red. Por ahí la red no funciona bien o tiene muchos errores y el punto a empezar a revisar o a buscar es esta parte, las neuronas ocultas. La cantidad de neuronas ocultas tiene mucho que ver con la capacidad de procesamiento de la red. También la cantidad de capas ocultas. Pero bueno, eh, para la mayoría de las aplicaciones, con una capa oculta funcionan bien, digamos. Pero ya saben, si por ahí están haciendo algo y no pueden, no pueden bajar el nivel de error y han agregado una suficiente cantidad de neuronas, bueno, hay que pensar que a lo mejor una capa más puede ser útil para poder hacer las operaciones que están previstas. Les decía que la forma más directa, yo no sé si es la más usual, pero por ahí es la que mencionan la mayoría de los autores, es hacer una determinación por prueba y error. Eh, por ahí a lo mejor es larga porque este, no sabemos bien la cantidad con cuánto vamos a probar. Por ahí hay un teorema que dice que con dos neuronas ocultas ya se puede hacer una buena aproximación, digamos, de una función. O sea que eh, dos neuronas sería lo mínimo. Pero bueno, de ahí en más, según lo que nosotros vamos a intentar a resolver, es la cantidad de neuronas que deberíamos establecer. Entonces, les decía que hay otro enfoque que, en definitiva, el prueba y error va a quedar, pero hay otro enfoque que es un método heurístico, o sea, utilizar alguna estrategia o alguna orientación para determinar la cantidad de neuronas. Yo les había comentado esto, pero bueno, ahora lo volvemos a ver, lo volvemos a repetir para que quede más claro y lo puedan usar. Esta que les mostramos acá es una de las heurísticas, nosotros la hemos usado y anduvo bien, digamos, en ese sentido, pero hay más con otros enfoques. Por ahí esta nos puede servir.
establece la cantidad mínima y máxima de acuerdo a la cantidad de pares de entrada-salida. O sea, la cantidad de datos que nosotros queremos entrenar en la red es lo que esta heurística hace foco para poder establecer. Observen, por ejemplo, cómo es la relación. La relación, digamos, es bastante simple. Está relacionada, entran en juego los pares de entrada-salida, la cantidad de neuronas de salida y la cantidad de neuronas de entrada. Porque nosotros queremos determinar justamente lo que va al medio, la cantidad de neuronas ocultas. Entonces acá tenemos un valor, una referencia. Y tiene una cantidad máxima, digamos, que está directamente relacionada con la cantidad de pares de entrada-salida. Esto, como ya habíamos mencionado, es una aproximación para tener una idea. O sea, de acá podríamos partir. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, bueno, calculamos la cantidad mínima y máxima y bueno, podríamos partir de la mitad, del promedio entre esas dos para ver si funciona y si el error es suficientemente bueno. Eso es lo que nos va a determinar si hemos encontrado una cantidad adecuada de neuronas. El error de aprendizaje que tenga la red. Vamos al punto o la aplicación de predicción. Estas redes, o sea, las redes neuronales, son herramientas muy usadas para hacer predicciones de datos, especialmente en series temporales. Y que vamos a ver una introducción muy breve a lo que son las series temporales. Lean la definición. Colección de datos de un suceso en función del tiempo. Colección de datos en función del tiempo. Veamos algunas características. Dice, la evolución no depende estrictamente de T, sino de las características, o sea, del tipo de suceso que nosotros estamos intentando trabajar o analizar en ese caso. Y aparte de eso, que ahora lo vamos a ver en la aplicación específica, también depende la evolución, dice, de valores anteriores y algunas otras variables del entorno. O sea, los valores que se van sucediendo en la serie también pueden influir para valores futuros, que es la estrategia que se utiliza fundamentalmente para hacer la predicción. El tiempo puede ser continuo o discreto, bueno, dependiendo del evento o de las muestras. Y en realidad, o sea, los eventos en sí pueden ser continuos o discretos, pero nuestra recolección de datos siempre va a ser discreta, porque la lectura se la hace en un determinado intervalo. Pueden haber medidores o sensores que trabajen en forma continua, pero nuestra recolección de datos es imposible que sea continua, así que en general va a ser discreto. Y este es un detalle a tener en cuenta, los intervalos, los intervalos donde se toman las muestras. El procesamiento de las series, el tratamiento de la serie no es el mismo a intervalos regulares o a intervalos irregulares. De hecho, todo se facilita y todo es más manejable cuando los intervalos son regulares. Pero bueno, también hay técnicas y procedimientos para trabajar con intervalos irregulares.
Este es otro detalle que también suele ocurrir con las series temporales. Pueden estar incompletas, pueden tener errores o, que es bastante común, estar contaminadas con ruido. Entonces, en ese caso, necesitamos hacer un preprocesamiento. En algunos casos con las redes se puede hacer, en otros casos se utilizan otras técnicas, otros métodos, generalmente del tipo estadístico, para poder tratar de mejorar los datos que tiene la serie. Veamos un par de ejemplos. Estos son dos ejemplos. Bueno, este que están viendo acá inicialmente, un ejemplo que lo vamos a ampliar un poquito enseguida, que se refiere, acá dice nivel de agua, se refiere a un estudio que se hizo, uno de los muchísimos que se deben haber hecho en Venecia respecto del nivel de agua de la laguna, donde está la ciudad. Entonces, para ir estudiando, la idea es tratar de predecir cómo va a ser el comportamiento del nivel del agua. Bueno, acá ustedes tienen la serie, fíjense que tiene un objeto, después lo tienen que aprender a ver o a reconocer o a determinar, tiene una cierta conformación, ven como una especie, se conoce estadísticamente como estacionalidad, ven, eso es lo que va ocurriendo cada tanto, así que en este caso seguramente este, puede estar relacionado con las mareas o con las estaciones. En este caso el tiempo no es muy extenso el que se está usando, así que puede estar muy relacionado con las mareas. Y eso es importante para poder trabajar con las redes. Acá hay otro ejemplo, este, que es cómo es la actividad de las manchas solares, pero en este caso es un tiempo mucho más extenso, fíjense, que hay eh, centurias ahí de por medio y va mostrando cómo es la cantidad de manchas solares, su distribución, etcétera, que más que nada sería usable en la astronomía. Veamos cómo es el proceso de predicción. Permite estimar un valor futuro. Ese es el objetivo, pero la clave es esta palabra, estimar. Estimar un valor futuro. Basándose en, bueno, en los datos que estén disponibles. Fundamentalmente, lo que tenemos disponible en la serie son los valores anteriores, o a veces tenemos mayor información respecto de la serie. Entonces, eso también nos ayudaría para poder eh, aplicarlo en la predicción. Algunas características. Se realiza generalmente a través de un modelo del suceso real, a través de un modelo, porque claro, nosotros necesitamos eh, los datos. En realidad, para ser más amplio en el concepto, si el suceso real proporciona la suficiente cantidad de datos, y a lo mejor el modelo no haría falta, tenemos los datos. En caso del modelo es cuando se quieren hacer otros cálculos o estimaciones que son un poco más elaboradas. Entonces, bueno, ahí sí podemos necesitar el modelo. Pero si tenemos la suficiente cantidad de datos, o sea, trabajamos con las series de tiempo del suceso y también podemos hacer estimaciones. Esta es otra característica que la vamos a ver siempre en todos los casos. Los modelos que uno pueda desarrollar, crear de algún suceso, yo les diría que
casi siempre son aproximados. Y porque se supone que el modelo lo que intenta es capturar el comportamiento del suceso a través de ecuaciones. Pero bueno, hay que hacer un estudio bastante amplio, bastante profundo, ver cómo se comporta el modelo. Nunca se va, por más cuidado que se le ponga en el proceso de estudio del evento, nunca se va a poder establecer un comportamiento exacto como es en condiciones reales. Así que por esa situación consideramos que los modelos que podamos hacer son siempre de tipo aproximado. Este es otro detalle que está muy relacionado y es bastante lógico. La calidad de las predicciones que se hagan está relacionado con la calidad del modelo. Si el modelo es malo, nuestras predicciones van a ser malas. Eso es cuando el modelo interviene en el proceso de predicción. Ahora, como les decía hace rato, si no usamos modelos directamente, trabajamos con los datos que provienen de la medición directa del suceso real, y bueno, ahí ya va a depender la calidad de la predicción, ya no dependería del modelo, dependería de otros factores, como por ejemplo la cantidad de lecturas que se hagan del proceso, la calidad de los sensorios, de los medidores utilizados, los intervalos, la frecuencia de lectura, o sea, hay una gran cantidad de situaciones que participan en el proceso de predicción. Bueno, tenemos en principio dos enfoques, digamos, para realizar el proceso de predicción. Recuerden, aunque, claro, no lo dije, pero está implícito, la predicción es una actividad sumamente importante en muchos casos, sobre todo en eventos naturales, reales, naturales, para tratar de establecer un comportamiento futuro, así poder tomar alguna previsión respecto de lo que pueda suceder bajo una situación real. No dije catastrófica, pero bueno, la idea va enfocada por ese lado. ¿No? Tratar de ver cómo se puede comportar el suceso en una forma anticipada, así uno puede tomar algún recaudo. Esa es la idea básica del proceso de predicción. Después sí, hay otras situaciones para las cuales la predicción se usa, pero fundamentalmente lo que les dije al principio. El primer enfoque es la predicción en un paso, o sea, supónganse que ustedes dicen, bueno, nosotros vamos a leer las muestras de tal, eh, de tal evento, como en el caso ese de la laguna de agua de Venecia, así, bueno, vamos a tomar lecturas en cada hora. Entonces, un paso del proceso estaría dado en ese intervalo, una hora. Entonces nosotros podríamos hacer la predicción, si la hacemos en un paso, sería una hora adelantada. Porque ahí estamos viendo, estamos midiendo. Entonces, ese primer enfoque es la primera situación que se da. A veces no es suficiente, dependerá del proceso, obviamente, pero a veces necesitamos más. Bueno, esa va a ser la segunda parte, pero veamos esta. Se estima el valor de la serie de tiempo que sigue en base a los valores anteriores. O sea, en este caso, como les dije, está muy relacionado con el intervalo de muestreo. Cada cuánto tomo las mediciones
para saber cómo se va desarrollando o cómo va evolucionando el proceso que quiero estudiar. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo sería la ecuación genérica. La X es el valor de la variable del proceso que estamos estudiando. Lo que está entre paréntesis, su argumento, es el tiempo. El tiempo, en general, les diría que es discreto, en general. Acá la referencia es, por ejemplo, t más 1, interprétese como t más un paso. Ese 1 es un paso. Depende de cómo, les repito, de cómo estaban leyendo. Si ustedes están leyendo cada hora, el 1 representa una hora. Si están leyendo cada minuto, el 1 representará un minuto, y si no, serán otro intervalo de tiempo. Usamos este simbolito que está arriba de la variable, el proceso, para indicar que es un valor estimado. Es un valor estimado. Eso es lo que hace el proceso de predicción. Va a estimar valores. No podemos obtener un valor, digamos, exacto, seguro, porque es a futuro, no lo conocemos todavía. Lo que sí podemos llegar a obtener es un valor muy bueno, digamos, muy cercano al futuro, con un error muy bajo si todo el procedimiento es de buena calidad. Bien. Esto que está acá, esta función, va a ser, hay una f de m, una f sub m, se intenta mostrar o representar que es la función del modelo. Si estamos trabajando con un modelo, sería la función del modelo, lo que nosotros recreamos a través de las ecuaciones, eso es un modelo. Y fíjense lo que dice su argumento, que va a depender x de t, eso representa el valor actual del proceso o del evento, lo que estemos estudiando, o inclusive del mismo modelo, si estamos trabajando con un modelo. Y estos que están acá son valores pasados, ¿ven? T-1 es el paso anterior, T-2, dos pasos anteriores, y T-R, R pasos anteriores. ¿Cómo sería el otro enfoque? La predicción en múltiples pasos. El valor futuro estimado no va a ser o no necesariamente tiene que ser el inmediato siguiente. Podemos hacer estimaciones a, digamos, más de un paso adelantado. Más, no sé. La idea crítica e imposible de salvar es que a medida que aumentamos la cantidad de pasos a estimar, el error de nuestra predicción va a ser cada vez más alto, peor, digamos. Mientras más intentemos predecir en el futuro más adelante, el error va a ser mayor. Y eso es un hecho, les diría que prácticamente insalvable. Fíjense ahora, tenemos el valor de x, que es el valor de la variable del proceso, y es estimada también. Si vamos a hacer predicción, es una estimación, y tenemos ahora h pasos en el futuro. H pasos en el futuro. Fíjense que cuando t tiene un más, es el futuro. Cuando t tiene un menos, es el pasado. Y si no tiene nada como este, es el presente. ¿Ven? Ahí. Entonces, la estimación para h pasos en adelante. Tenemos nuestra función del modelo o del evento,
eh, que va a depender del valor actual y de valores pasados, hasta un valor R, digamos, el R es estimable. Mientras mayor sea el R, mejor puede ser nuestra predicción, porque tenemos más antecedentes, más datos con que realizar la predicción. Y mientras mayor sea el H, mayor va a ser nuestro error. Así que bueno, ahí hay un juego entre mayor y menor error, que va a depender justamente de la cantidad de datos disponibles y del tiempo en el futuro al cual nosotros queremos hacer la predicción. H dice, en este caso se denomina el horizonte de predicción, que va a estar entre un paso adelante y H paso adelante. O sea, todo eso va a ser el horizonte de predicción, pero la predicción la hacemos solamente en H pasos al futuro. ¿Qué pasa entre 1 y H? Bueno, por ahora, con este enfoque, nada, simplemente obtenemos la estimación en H paso adelante y en el medio nada. ¿Se puede hacer al medio? Sí se puede hacer al medio, ya lo vemos en un esquema que sigue. Pero bueno, la idea sigue la misma, o sea, entre 1 y H son todos valores del futuro, así que son todos van a ser estimaciones que nosotros podamos obtener. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está más o menos claro? ¿Nadie? ¿Están todavía? Voy a volver. Quiero ver quién está. Bueno, por lo menos va que está. Él me contestó, aunque sea escrito, pero bueno. Sí, sí, profe, acá estamos. Tula también está. ¿Sí se entiende, profe? Muy bien. Eso me resulta muy importante saber. ¿No? Recuerden que siempre es conveniente que vayan leyendo al menos la clase. Bueno, acá no cambiamos de tema, pero en general la clase anterior, eh, una leída para ponerse en situación siempre va a ser útil. ¿No? Siempre lo vamos a necesitar para mejorar inclusive nuestra propia predicción. Bueno, ahora vamos ya con lo específico. ¿Qué hacemos con la red? La red es la herramienta casi justa para hacerlo, porque recuerden que la red es un asociador de patrones. ¿No? Y lo que nosotros vamos a hacer en la predicción es exactamente eso. Le vamos a enseñar con cosas que son del pasado, ¿no? Le vamos a enseñar cómo se comportó la serie en el pasado y vamos a dejar que la capacidad operativa de la red neuronal haga lo mismo con datos para el futuro. El pasado es conocido, entonces nosotros le enseñamos y sabemos si aprendió bien. Entonces, la idea es esa, eh, hacer que la red aprenda a reconocer la relación entre los patrones para que después la aplique en el futuro. Y bueno, ¿cómo vamos a saber si lo hizo bien o no cuando llegue el futuro, cuando el futuro se haga el presente y tengamos el valor correcto? Ahí vamos a saber qué tan buena o qué tan mala fue la predicción de nuestro red. Bueno, ¿qué nos sirve la red? O sea, ¿qué nos aportan las redes neuronales para hacer esto?
este trabajo de predicción. Esto que eran básicamente eran las características intrínsecas de la red que las vimos y estaban listadas al principio del tema. O sea, ¿qué capacidad tiene la red? Descubrir relaciones a partir de ejemplos, que es lo que yo le acababa de decir. Nosotros le mostramos cómo se comportó el suceso o el modelo pasado, así la red aprende a descubrir esas relaciones para estimarlo en el futuro. Bueno, esta es otra característica. Los eventos naturales o los eventos que uno quiera trabajar que vienen de la realidad, en general no son lineales. La mayoría de las situaciones son alineales. La linealización o la linealidad es una cuestión, digamos, matemática que se intenta alcanzar o que se intenta transformar para poder trabajar en forma más fácil, más cómoda. Pero las relaciones en general son no lineales. Y ahí es donde la red trabaja bien, porque la red, de acuerdo a su función y a su estructura, puede establecer esas relaciones. No linealidad. Otra característica, recuerden, por ejemplo, no digo específicamente, bueno, en el caso de las redes de Hopkins, ¿se acuerdan las redes de Hopkins? Cuando las vimos, les mostraba que la red aprende un determinado número o grupo de patrones y después cuando nosotros la hacemos trabajar y le damos entrada, lo que hace la red es buscar el patrón más, más cercano, digamos. ¿No? O si el patrón que nosotros le ingresamos estaba incompleto, se puede ver como que la red lo completa. ¿Por qué? Porque me devuelve el patrón completo, el que aprendió de antes. Entonces, digamos que el proceso se le puede identificar así. Completa los datos o interpola los datos de acuerdo al faltante que tenga. Bueno, las redes pueden hacer eso, así que es Profe, útil para el proceso de predicción. profe, Sí, disculpe, ¿hay alguna forma de saber si la red neuronal, la predicción que hace es correcta? sí, ya lo dije recién. Como va a ser una estimación al futuro, cuando ese futuro se haga presente y tengas el verdadero dato, ahí va a poder comparar qué tan buena o qué tan mala fue la predicción. ¿Sí? Voy a intentar subir el volumen que está muy bajo. Ah, perfecto, profe, ahí entendí. Bueno, muy bien. Y voy a acomodar mi micrófono porque está medio lejos también. Bueno. Habíamos visto, este es uno de los procesos que también vamos a ver, no sé, hoy seguramente, la tolerancia al ruido, cómo las redes pueden actuar como filtros de ruido. Ya saben que el ruido no solamente está relacionado con una perturbación sonora audible. El concepto, digamos, en nuestro campo se lo usa más general. La perturbación sonora audible es una partecita muy pequeña de lo que nosotros consideramos ruido. En general, toda perturbación no predecible en un
un evento es ruido. Y no necesariamente tiene que estar en el rango audible. Por ejemplo, con las imágenes. Es muy común que en las imágenes haya ruido. Cuando tienen, no sé, algunos puntitos o algunas marcas así que son aleatorias, se los considera ruido. Hay distintos tipos de ruido. Pero ustedes tomen el concepto más amplio, digamos. Toda perturbación no predecible que se acople a un evento, lo podemos considerar ruido. Como les decía, nosotros estamos más bien acostumbrados a la idea de que el ruido es algo que escuchamos. Bueno, no, acá la idea va por otro lado. Algo que contamine nuestro evento, nuestra serie, nuestro dato, imágenes. Todo eso puede ser ruido. Algo que no pueda predecir. Por eso el ruido es algo bastante crítico. No lo podemos evitar. Ya de esto ya hemos hablado un poco, simplemente se lo estoy recordando. Algo que no podemos evitar. Pero sí podemos usar algunas técnicas para tratar de disminuir lo más que se pueda. Entonces, en el caso de las redes, la idea es bastante simple. La idea es simple, por ahí hacerlo a lo mejor es más complejo, pero la idea es simple. Nosotros le enseñamos a la red un patrón o un conjunto de patrones sin ruido, le enseñamos que los aprenda, y después cuando le incorporemos esos mismos patrones que estén contaminados con ruido, se supone que la red nos va a devolver el patrón limpio. Entonces esa es la idea básica, ¿no? Es simple como idea de comportamiento, pero bueno, tiene sus situaciones para poder hacerlo, digamos, para poder conseguirlo con la red. Profe, ¿y qué produce el ruido, perdón, en la red? Distorsión. ¿En dónde? No, en la red no. En lo que nosotros estemos trabajando, que puede ser, generalmente van a ser datos, ¿no? Datos, secuencias de datos, que pueden ser dinámicas si son en función del tiempo, o que pueden ser estáticas, ¿no? Como en el caso de una imagen, hacer una secuencia de datos bidimensionales que no se mueven. O un video, bueno, ahí serían secuencias de datos bidimensionales que sí se mueven, que son dinámicas en función del tiempo. Entonces, ¿el ruido qué hace? Lo perturba, ¿no? Lo desconfigura. Entonces hay que tratar de quitarlo o de eliminarlo. Bueno, veamos. Otra característica de usar las redes como en el proceso de predicción es la facilidad. Bueno, este término facilidad lo tendría que haber puesto entre comillas, porque va a depender del tipo de red y cómo lo estemos construyendo. Pero bueno, hay una relativa facilidad para construir y utilizar las redes neuronales y aplicarlas justamente a este proceso, en un proceso de predicción. Veamos cómo sería la situación para predecir en un paso del tiempo. Esto sería lo que hace la red. Bueno, es similar a la ecuación que les mostré en forma general antes. Ahora está referida a la red. La F esa que está parpadeando ahí, se supone que es la ecuación o el conjunto de ecuaciones de la red. ¿Y qué va a requerir? Va a requerir del valor actual y de un conjunto de valores pasados hasta un valor R. Ya saben, mientras mayor sea el valor R, es mejor, digamos, para la predicción. En general es mejor. Ahora enseguida les muestro algunas diferencias al respecto. Como dice acá en el costadito, dice
R es un parámetro que se determina por análisis de la serie de tiempo o en forma experimental. Para darles una primera idea, cuando las series o las secuencias temporales tienen algún comportamiento más o menos reconocible, como en el caso de la secuencia esa de la laguna de Venecia que les mostré hace rato, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y yo les marcaba que habían unas burbujitas de datos ahí que se formaban. Bueno, esa es la estacionalidad del proceso. Y eso, en este caso, para la predicción es importante, porque nosotros deberíamos, es como enseñarle un capítulo completo a la red para que vaya aprendiendo. Un capítulo completo sería la estacionalidad. Todos los datos de la estacionalidad se los enseñamos para que lo aprenda. Después pasamos a otra burbuja de estacionalidad que lo aprenda y lo reconozca. Y así, para no tener que enseñarle cosas a medias que por ahí pueden ser un poco más difíciles de que la red acomode sus pesos. Entonces le vamos, el R, en ese caso, estaría relacionado con esa cantidad de datos que se van estableciendo en la estacionalidad, en esas burbujas que se iban formando. O si no, pueden haber otro grupo de datos para poder enseñarles. Bueno, entonces, la red que está representada por la F, los datos que están dentro de su argumento, que van desde el valor actual hasta un valor pasado. Y todo eso me va a permitir obtener la X en un paso en el futuro. Pero, como ven ahí en la tilde, es una estimación. Una estimación. Mientras mejor sean nuestros datos, nuestros procedimientos, nuestros cálculos, esa estimación va a ser más cercana a la realidad. Y como les dije recién al estudiante que preguntó, ¿ah? ¿Cuándo vamos a saber si está bien o no? Y cuando llegue el paso adelantado. Cuando el futuro se haga presente, ahí vamos a poder saber si estuvo bien o no. Esta sería una idea gráfica de lo mismo que está arriba. La ecuación F está representada por la red. La red representa la ecuación. Y que tiene como entradas el valor actual y los valores pasados hasta el instante R. Y eso que va a producir el valor de la secuencia estimado en un paso hacia adelante. En el tema 1. Para expresarlo en una forma un poco más concreta, imaginen que ese gráfico, ese segmento que se desplegó acá, son los datos. Son los datos. Los datos que ocurrieron en el pasado, como dice acá, hasta el instante actual, que es este verde que está marcado ahí. Ese es el instante actual. Y lo que está en amarillo es el valor futuro, que se supone no conocemos. No se supone. No lo conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar a la red? O sea, ¿cuál sería nuestra estrategia? Si los datos no presentan ningún tipo de comportamiento, y por ahí tomar todos los datos del pasado y enseñárselos a la red y decirle que los aprenda, pero quizás una segmentación sería un poco más útil. ¿Cómo funciona eso? Fíjense, consideremos que hay algún tipo de estacionalidad, entonces la estacionalidad estaría dada por estas llaves más cortas que están puestas ahí. Entonces, tomamos un conjunto de datos de la estacionalidad
y le mostramos a la red cuál sería el valor que sigue. El ojito que está acá sería el valor que la red tiene que estimar. Pero este es conocido, o sea, tanto el dato que está ahí a nivel del cuadrito con el ojo, como todos, son todos datos conocidos ya, solamente estamos entrenando. Entonces, lo que se está haciendo es dividir o segmentar los datos para hacer un entrenamiento un poco más eficiente. Entonces, tomamos un grupo de datos, se lo presentamos a la red, a esos datos, y le decimos que lo asocie con el patrón este, que es el ojito que le acabo de marcar, con ese dato. Después tomamos otro grupo de datos, ahí dice R muestras, ¿ven? Y se lo presentamos a la red y le decimos que lo asocie ahora con este dato, que es justamente un paso adelante después de las R muestras, porque lo que nosotros queremos es que aprenda las R muestras y las relaciones con el valor que sigue. Y así, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este último, acá, en este de acá, digamos, son las R muestras más nuevas. Y el valor que le pedimos a la red que aprenda es este, que es justamente el valor actual. Los otros eran valores pasados. Este es el valor actual, pero es conocido. ¿Ah? Entonces, todo eso hacemos que la red lo aprenda a reconocer, ordene sus pesos para que haga eso. Una vez que ya hizo eso, que ya aprendió, estaría en condiciones de trabajar o de operar, o más precisamente de predecir. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, ahora le ingresamos todos estos datos y le decimos que nos estime este dato que está acá, ¿ven? Donde está el ojito amarillo. ¿Ese qué es? Es un dato en el futuro. Entonces ya aprendió a hacer las relaciones con los datos pasados y aprendió a cómo estimar el valor que sigue. Bueno, acá ya, como ya le enseñamos, ahora le damos una cantidad R de muestras. R es un valor, como les diría, el valor que hemos utilizado como cantidad de muestras pasadas, y está dentro de la estructura de la red. O sea, cuando nosotros armemos la red, nuestra red va a tener R entradas, o R más 1 si consideramos el valor actual. Así que es un valor fijo, siempre va a tener R entradas. Y ya en el proceso de operación le estamos diciendo que nos diga cuál es el valor que sigue en el futuro. El primer paso, este que está acá amarillo, ¿ven? Entonces ahí ya hizo la estimación. Y la estimación va a ser buena si todo el proceso que nosotros hicimos y los datos son buenos, y el proceso que hicimos es de calidad, con bajos errores, con una red bien configurada. Todo eso nos va a dar una buena estimación, una buena predicción del dato. Bueno, ¿algún comentario? Profesor, usted no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Porque yo no veo pantalla. Yo supongo, no, sí estoy compartiendo. El resto de los estudiantes, ¿ven la pantalla? Sí, profe, no sé. Sí, vemos. Sí, Bueno, profe, que lo veo. ¿quién preguntó recién? Ah, perdón, entonces debe ser que yo apreté algo. Soy Mariano Velázquez. Ah, Velázquez, sí. Fíjate a ver qué te está pasando. ¿Ah? Se supone que tenés que tener la visual. Si estás dentro de la conferencia, tendrías que estar viendo. Bueno, otra pregunta. La idea está clara, digamos, al respecto.
pregunten ahora, mire que después ustedes van a tener que hacer esto, ¿no? No solo en el práctico, sino posiblemente en la evaluación final. Van a tener que hacer estas cosas, así que eh, de hecho tienen que leerlo, por supuesto, pero por lo menos que la idea básica les quede ya eh, internalizada. Bueno, lo voy a tomar como un sí. Profe, ¿hay alguna posibilidad de saber la cantidad de muestras que tenemos que hacer en la fase de entrenamiento? Sí, acá les había puesto una referencia. Claro, es muy ambigua, pero digamos que la primera idea, ¿no? Eh, uno en forma experimental y otra con algún análisis. Y el primer análisis, de hecho, recuerden que todo este trabajo, ustedes, si es un trabajo, digamos, profesional, ustedes se van a apoyar en un experto, como siempre, ¿no? Pero para tener una idea y poder hablar, digamos, a, con el experto en condiciones similares, ustedes tienen que tener algún conocimiento mínimo. Entonces, por ejemplo, de la serie de tiempo, como yo les contaba, pueden tener algún tipo de comportamiento así de tipo repetitivo, ¿ah? Por ejemplo, si ustedes están estudiando algún tipo de proceso donde están involucradas la lluvia, pónganle, y la serie de tiempo de lluvias tienen una estacionalidad. Las lluvias se dan entre, no sé, pónganle entre noviembre u octubre y julio, junio del año siguiente, ¿no? Claro, va a depender de la región, va a depender de una serie de factores, pero acá más o menos es así, ¿no? Entonces, en ese periodo es cuando hay más lluvia. Entonces, ustedes van a ver si están midiendo a lo mejor la cantidad de milímetros por día o por semana o por mes, esos serían los pasos, ¿m? Ustedes lo están midiendo. Entonces, cuando dibujen, van a ver que en el periodo ese de, de, de octubre a junio o a mayo, la cantidad de milímetros crece y después decrece, ¿no? Y queda bajo. Y después cuando llegue el otro año, de nuevo vuelve a crecer. Entonces ahí es donde ustedes pueden reconocer una estacionalidad. Claro, a lo mejor van a decir, bueno, pues yo no sé bien cuánto es. Bueno, para eso tienen un experto. Y el experto les va a decir, bueno, acá el periodo estacional de la lluvia es de tanto a tanto. Entonces ustedes ya saben, con esa información, ya saben cómo armar tu estructura de datos. Es decir, bueno, yo les voy a enseñar a mi red que aprenda a reconocer la estacionalidad. Y puedo usar a lo mejor para precisar más, a lo mejor puedo, ese sería el primer paso, la primera eh, fase, digamos, del aprendizaje de la red, que aprenda la estacionalidad y me dé un paso adelante. Después puedo correrme a lo mejor de una mitad de estacionalidad hasta la mitad del otro periodo y que también lo aprenda y así sucesivamente, ¿no? O sea, voy eh, desplazando esa cantidad R de muestras que yo había determinado o que me ayudó el experto a determinar, las voy desplazando en la secuencia para que la red las vaya aprendiendo. Mientras más diversidad de datos ustedes le entreguen a la red y la hagan aprender, se supone que va a ser capaz de eh, relacionar mayor diversidad de patrones ya cuando trabaje. Pero también tengan en cuenta una cosa, que
todo está relacionado y todo lo que yo les digo. Si yo le intento hacer aprender un montón de cosas a la red, y mi red es muy chiquita, con muy poquitas neuronas, ¿qué va a pasar? Va a empezar a promediar todo, a obtener valores así eh, muy plano, digamos, al respecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, me va a responder, pero con errores muy altos. Entonces, ahí es donde tengo que tener la habilidad para establecer una buena cantidad o de neuronas ocultas o de capas intermedias con neuronas ocultas. Entonces, si ustedes le intentan tirar a la red muchas cosas adentro, y bueno, tengan la precaución de ver que la bolsa sea grande. O quiero decir que las neuronas sean lo suficiente, las capas sean lo suficiente para poder hacerle aprender a la red eso. Eh, bueno, es un poco lo que me preguntó recién. No sé quién habló, que no por ahí solo de la voz no lo reconozco, pero preguntó algo así. ¿No? Entonces, creo que era cuánta muestra le voy a dar. Bueno, ahí como tienen la figura, le van haciendo aprender. Eh, yo les puse estacionalidad como idea básica, pero después ustedes la van corriendo. Yo les dije, bueno, ahora vamos a aprender R muestras, pero de esta parte, ¿ven? Así. ¿No? O bueno, o puedo hacerle aprender desde acá hasta acá, no sé cuánto dato habrá al medio ahí. ¿No? Entonces, todo eso le voy enseñando a mi red para que después lo aprenda a relacionar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, seguimos. Después vamos a hacer un recreo. No sé si están de acuerdo en hacer un recreo. Sí, supongo que sí. Un intervalo, digamos. Vamos al otro enfoque. ¿Cómo hago para múltiples pasos? Eh, la primera idea, o como lo hemos llamado acá, el esquema 1, dice utilizar en forma recurrente predicciones anteriores. Pero tiene mucha probabilidad de error. Y sí, desde el momento que nosotros involucremos estimaciones dentro de nuestra función como dato verdadero, y ahí es donde se empiezan a deslizar los errores, ¿ven? Eh, entonces, fíjense cómo es la idea. Ahora vamos a hacer la predicción en múltiples pasos, pero con el concepto con el enfoque anterior en medio. Es decir, solamente avancé un solo paso. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo, fíjense acá en la ecuación que voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo quiero hacer la predicción H pasos en el futuro, que son H mayor que 1, así que ahí hay múltiples pasos. Pero voy a seguir usando el enfoque de un solo paso adelantado. Bueno, pero ¿qué pasa entre el T más 1 y el T más H? Eso es lo que le hacía un cuestionamiento antes, ¿se acuerdan? Eh, entonces, yo para poder hacer una estimación de H pasos al futuro, pero utilizando el criterio de un solo paso adelantado, y yo necesito saber qué va a pasar con H-1, H-2, hasta el T más 1. ¿No? H-1, H-2, hasta el T más 1. Todo eso lo necesito saber o conocer. Bueno, no los conozco.
¿Y qué se hizo? Y se usaron estimaciones, ¿ven cómo están acá? ¿Ven que ahí están la tildecita, está ahí? ¿Ah? Entonces, todas esas son estimaciones y se supone que este dato que está acá, que les estoy remarcando, es justo el anterior al H. Entonces, de alguna forma, estoy haciendo una predicción con un paso adelantado, pero todos los otros pasos son estimaciones, no son datos eh, reales o verdaderos, son estimaciones. Si las estimaciones son buenas, está todo bien, pero si tienen errores, todos estos errores, cada una de ellas tiene un error y lo va sumando al error al conjunto total. Pero bueno, una estrategia para hacer la predicción en múltiples pasos, utilizando el concepto de una predicción de un paso nada más. Vamos usando estimaciones acá. Bueno, si por ahí la duda ustedes dicen, bueno, sí, está bien, pero ¿y qué pasa? ¿De dónde sale H-1, H-2? ¿Ah? Y bueno, yo tengo que empezar acá. O sea, para poder hacer H pasos al futuro, ¿qué tengo que hacer? Primero, hacer la estimación de T más 1. O sea, T es el instante actual. T más 1 es un paso en el futuro, así que tengo que hacer la estimación. Inmediatamente hacer la estimación T más 2, T más 3, hasta llegar al H menos 1, digamos. ¿Ah? H no está definido, es un valor cualquiera. Pero, a ver, le pongamos un número así que es más claro. Supónganse que yo quiero hacer 5 pasos en el futuro. Entonces, y cada paso es, no sé, pónganle una hora. Bueno, entonces tengo que hacer una predicción de una hora en el futuro, que es esta de acá. Después 2 horas en el futuro, 3 y 4 horas en el futuro. Todas esas son predicciones que voy haciendo con mi modelo, por ejemplo, ¿no? O con mis datos. Y una vez que tengo las 4 estas en el futuro, recién puedo hacer la quinta. Entonces, la que yo necesito o la que yo realmente quiero es la quinta hora en el futuro, ¿no? Pero para llegar ahí necesité pararme o utilizar las otras 4 horas en el futuro. Todas aportan un error, pero bueno, es una forma de tener una predicción, digamos, de alguna manera utilizable o calculable. Esa sería una propuesta para hacerlo. Otra forma. Bueno, este es el esquema que no se lo había mostrado, se lo muestro ahora. La idea viene gráficamente completada del gráfico anterior. En el gráfico anterior teníamos esto nada más. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora le agregamos esto, que son las predicciones estimadas del futuro, que se fueron calculando, creando, las fui guardando. Y cuando ya alcancé a calcular las 4 horas en el futuro, ya estoy listo para calcular la quinta hora en el futuro, que es la que yo realmente necesito, que es esa, para darles una idea más concreta. Algo que les había comentado en algún momento, pero no sé si ustedes se acuerdan, este bloque que está acá, que les dije que era un operador de una transformada, que se llama la transformada Z, que se utiliza para datos discretos. Vendría a ser el equivalente a la transformada de Fourier. No sé si se acuerdan o en algún momento lo deben haber estudiado en alguna materia. La transformada de Fourier. La transformada de Fourier está diseñada para trabajar con datos continuos, con el T continuo. Pero cuando los datos son discretos, cambia un poco y se transforma o se convierte en la transformada Z. Bueno, este bloquecito que dice Z a la menos 1 es un bloquecito que justamente aplicado a un dato
retarda un paso de tiempo o una unidad de tiempo o de valores de abscisa, una unidad. Si diría z a la menos 2, serían 2 pasos del tiempo y así sucesivamente. En este caso, fíjense que están puestos, todos los bloquecitos son de z a la menos 1, o sea, un paso de tiempo. Entonces, después del primer bloque, este que está acá medio intersectado por la línea, después de este primer bloque, yo le aplico un segundo bloque. Entonces, este segundo bloque, bueno, hay unas líneas de trazo ahí, en realidad hay varios, pero si yo le aplicara inmediatamente un segundo bloque, entonces retardaría 2 pasos de tiempo. Y si le acoplo un tercer bloque, 3 pasos de tiempo y así sucesivamente, para ir utilizando o obteniendo los sucesivos valores retardados. Entonces, eso es lo que me da o me muestra el gráfico que yo realimento acá. Se supone que viene el valor de la predicción, que es t más h. Pero como acá lo paso por el bloque de retardo de una unidad de tiempo, ahí lo que entra efectivamente al modelo o a la red es t más h menos 1. Después, ese valor t más h menos 1, a su vez, lo pasamos por otro bloque retardador y tendré un t más h menos 2. Y así hasta llegar a este que está dibujado acá, que es el t más 1, que es justo un paso en el futuro. Pero todas esas son estimaciones. Después sí ya vienen los datos concretos, por eso no tienen la tilde. El x de t es el valor actual de la serie o de la secuencia. El x de t menos 1 es un paso en el pasado o para atrás, y así hasta llegar al x de t menos r, que son la cantidad de datos futuros, perdón, no futuros, sino pasados, que íbamos a utilizar. Por eso les decía, el r es esta cantidad de flechitas que tiene el modelo acá. Así que yo siempre le tengo que entrar una cantidad R de datos. Una vez que lo establecimos, digamos, lo usamos. Y en el caso de este modelo que es más completo, ahora, aparte de las R flechas de entrada de datos pasados, tenemos las H menos 1, flechas de entrada de datos del futuro estimados. Así que nosotros tenemos que contar con toda esta cantidad de datos para ingresarle al modelo, a esta red neuronal, para que me produzca la estimación de X con H pasos en el futuro. Bien, entonces, la idea era esa, utilizar recurrentemente predicciones, entre paréntesis léanse datos con errores. Pero bueno, es lo mejor que tenemos, entonces esos datos lo utilizamos para poder hacer una predicción a más largo plazo. Hay un segundo esquema para hacer esta predicción que de alguna, bueno, habría que ver porque va a depender mucho del tipo de cómo es la secuencia, la complejidad de los datos, esa cosa, o sea, si la red puede encontrar o no puede encontrar un patrón, o puede encontrar la mejor forma de reconocer el patrón. En el segundo esquema, dice, se entrena a la red para que directamente aprenda lo H paso, o sea, aprenda el paso H, y no pasa por los intermedios. Entonces, fíjense ustedes cómo es la ecuación genérica. Mi estimación es de la variable X con H paso en el futuro. ¿Y qué va a utilizar como datos de entrada del modelo?
el valor actual, que no es estimación, es concreto, real, y quiere pasos en el futuro, ¿ven? No hay estimación en esto. Lo que directamente hacemos es que la red, utilizando el dato actual y unos cuantos datos anteriores, directamente me estime el valor de X con H pasos hacia adelante. De un salto, digamos, ahí en la estimación. Desde el valor actual, que es X de t, y de un salto hasta X de t más H. Y estime eso. Bueno, como les decía, depende de cómo sean los datos en sí. Estadísticamente, la otra propuesta, que era estimar múltiples pasos utilizando estimaciones anteriores, estadísticamente podría dar menos error. Mientras ustedes más avancen el valor de H en el futuro, más alto va a ser el error de estimación, ¿no? Entonces, con el otro, ¿qué teníamos? Teníamos el mínimo error de estimación porque era un solo paso. Cuando ustedes estiman con un solo paso al futuro, el error de estimación es mínimo. Si todo lo demás está bien hecho, el error es mínimo. Pero si ustedes pegan un salto así de H pasos directamente, y el error aumenta. Así que por ahí el esquema anterior, el esquema 1, sea más conveniente, digamos, o produzca menos error. Bueno, ven que la idea es un poco más simple. Acá no se los dibujé, pero acá igual en cada uno de estos datos va un bloquecito de retardo para generar el dato que sigue con los retardos. Nosotros tenemos un trabajo desarrollado en nuestro grupo de investigación, justamente con redes neuronales, que lo ponemos a disposición de ustedes para que lo lean, ¿no? Y vean cómo hemos trabajado en nuestro caso, con nuestro enfoque, digamos. Está disponible en el aula para que lo bajen y lo puedan leer. Bueno, estamos casi en la mitad. ¿Les parece un pequeño intervalo así? Pueden tomar café, té, baño, lo que quieran. Unos 15 minutos, ¿está bien? Bien, bien. Buenísimo. Son las 4:25 a las 4:40. Nos volvemos a encontrar enseguida, ¿de acuerdo?